¿Qué tal? De vuelta acá estamos, segundo video de el valor de los rótulos o etiquetas, reflexiones epistémicas, es decir, sobre validez, filosofía de la ciencia o epistemología. Pero la idea es que este uso estigmatizante, este uso agresivo, este uso descontextualizado de las etiquetas, de los manuales incluso, si vos sacás eh, una forma de depresión endógena, reverberativa y crónica y se lo aplicás, generan efectos, es decir, hay gente que se preocupan, se enferman, se les hace mal, ya tiene efecto, no es joda esto. Entonces, eh, en un contexto de diagnosis o terapia, sí es legítimo porque entrevista, el diagnóstico, que es hipotético además, es decir, ningún psicólogo podía creer que este muchacho golpea a la mujer porque es un psicópata. Si vos decís eso, ya está resuelto. Clasificar las agresiones ya es violencia, necesita terapia. Así que su esposo necesita terapia. Es un psicópata, un maldito psicópata, agresivo. Además, está primero su deseo. Utiliza a la gente, cosifica. Por lo tanto, es narcisista. Eh, Esto no es ciencia, esto ya dejó de ser una terapéutica, ya se salió de encuadre, es una mala praxis ya. Entonces, eh, el diagnóstico es tentativo, incluso yo me resisto siempre. Bueno, vamos a hacer 12 sesiones, después vemos que tentativamente la vida es más complejo que una marca. Usted quiere una marca, yo le doy 2 o 3. Y usted elige cuál es la más adecuada para usted y para su marido. Y mire, señora, ese que usted dijo del el inconsciente, ese es el viejo chiste, ¿no? El inconsciente. Entonces, incluso podés encontrar algunos profesionales de psiquiatra, pseudo psicólogos sociales. No existen los psicólogos sociales, es una tecnicatura, son técnicos, en algunos sí son legales, pero la mayoría son curros. Y encima se complica porque vienen los instructores o coach que toman conceptos de psicología y están inventando una monumental ciencia, explica todo. Yo soy licenciado en todo, faltaría la licenciatura en coaching y soy licenciado en todo. Hemos creado el licenciado en todo. Era el momento temido por mí, ¿no? Y en verdad empezó siendo capacitología. Los coaches en la empresa eran los que estaban en recursos humanos y que hacían al personal, es decir, actualizar al personal en comunicación, conflicto, liderazgo, son todos conceptos de psicología organizacional. Pero se olvidaron, ahora están tratando gente. No te dejes engañar, no están habilitados, no pueden cambiar nada de nadie porque no están habilitados. Sí, a lo mejor para el campo empresarial, pero eh, el que enseña, el instructor de psicología, es el profesor en psicología. O sea, hay una carrera de profesorado. Entonces, eh, si yo voy a Estados Unidos, acá podemos utilizar este tema para graficar cómo las palabras empiezan a tener un poder mágico, animístico, de eficacia, porque se vuelve participativo y mágico, es decir, indiscriminado, regresivo, inmaduro, es decir, ya fue a la miércoles la ciencia. Yo voy en Estados Unidos, teacher, ¿qué es? Enseñar, o sea, teach. Los teachers son los que... Pero es el profesor, sí, son profesor, pero enseñan existencia, utilizan física cuántica. Entonces, al poco tiempo se ha creado una nueva ciencia, toma un pedacito de sociología, esa operatoria, no te dejas engañar. Bueno, entonces los diagnósticos, etiquetas que circulan en internet son informativos, pero no son decisorios, se podríamos decir. Es decir, no pueden decidir lo que es una persona. Porque si no buscas etiquetas negativas para un hombre violento, la IA te va a buscar un montón de conceptos psicópata, de un montón. Entonces, pero vos lo que no explicaste nada ahí. O
sea, lo que hiciste fue etiquetar, o sea, en vez de explicar, en vez de investigar, en vez de observar, escuchar, caracterizar, que eso lleva tiempo, una vida, no somos una etiqueta. Por eso, Thomas Szasz, el mito de la enfermedad mental, te recomiendo, que es una de mis referencias, lo que hace es desmitificar el poder de las entelequias verbales. Es decir, se hipostasia, o sea, se lo cosifica la palabra que empieza a ser explicativo. Es decir, ahora los hombres son violentos porque son psicópatas o narcisistas. Y ya está con eso, ya está explicado, sí, ya está todo explicado. ¿Y qué hace falta? Y que vayan presos o que cambien. No explicaste nada. Cuando todo el proceso de violencia y agresión empieza en el marco del amor y el enamoramiento, el tema es explicar cómo es que dos personas que se besaban y yo, sí, yo me acuerdo cuando era chico escuchaba que se besaban, ¿viste? Yo era un pibe, ¿viste? Y veía que estaban en la plaza así, y yo, no miré, se están tocando, ¿viste? Entonces mis compañeros se reían y nos dedicábamos a mirar, nosotros queríamos entender qué era todo eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que después empezaron a agredirse con una escalada, a insultarse? La cosa se fue agrandando. Tú no me conoces y ya estamos cercanos a la guerra de los roces y plato va. Pero si vos solamente buscas clasificaciones en internet, tipos de agresión, ¿qué es lo que me quieren hacer los alumnos en la escuela? Bueno, chicos, el libro azul donde explicamos el proceso de construcción, larga construcción de la violencia de pareja. Es eso lo que tenés que buscar, ¿no? La pareja inconsciente, familia de origen, dialéctica impositiva, los 30 momentos. Sé que va a quedar poco, después a fin de año me ponen, buscan en internet, las parejas se violentan porque tienen diferentes culturas. Eso nada más. Tuvimos todo el año alumnos, claro. Y esos alumnos ahora votaron. Bueno, entonces, el contexto de una ciencia de descubrimiento, ahí empiezan las etiquetas, empezamos a clasificar, pero son instrumentales, son operacionales, o sea, no son ya cosas explicativas, como pasó con el yo, el super yo y el hecho de Freud, que el yo, David Cooper, el antipsiquiatra, denuncia esto. La antipsiquiatría es una referencia también, que se dedicaron a desmitificar qué era la esquizofrenia, ¿no? De que lo que había detrás, sin duda, Pichón Rivière decía que los antipsiquiatras mistificaron la enfermedad mental. Existe la enfermedad, sin duda que existe, pero como lo caracterizaban como esquizofrenias y demás, clases, subclases, eh, es más un sufrimiento, una vida invivible, una vida de desastre, de desolación, un sujeto que le han sacado todo, lo han dejado ahí, sin recursos, sin nada. Entonces, ¿qué querés que te diga? Hola, yo no estoy de acuerdo con Albert Camus. Ah, ¿sí? ¿Por qué? La vida tiene sentido, o sea, no es un absurdo como dijo, ah, sí, mira vos. ¿Y qué crees vos, Víctor Frank, el sentido de la vida? Bien, bien. No te va a salir a decir eso. Está, el desquicio es una construcción sociofamiliar. Social, es el capitalismo el que genera la esquizofrenia y todo. Lo mismo que en la sociología, los problemas, los movimientos, las revoluciones, etcétera. Y surgieron para eso. La sociología surgió para resolver las debacles generados por el capitalismo. Y la psiquiatría para, che, están enloqueciendo la gente, ¿qué pasa? El loquero, control social, represión. Finalmente la represión a lo último. Localizamos al culpable, le ponemos una etiqueta, lo condenamos, lo encerramos. Es todo un proceso de control, no se adaptó entonces al psiquiátrico. Y vos no estás adaptado a tu pareja, ni a tu familia, ni nada, ¿no? Entonces andá a hacer terapia. Y el pibe también. Un pibe que se asustó de más, pasó algo en el marco de familias inadecuados para tener hijos, se volvió autista. No, es genético. ¿En serio? No, es la vacuna. Entonces se van con esas teorías causales que no sabes la imaginaría que tiene esta gente.
siempre justificando, buscando, hay gente que no tiene culpa de nada, y hay otros que lo tienen todo, entonces no. Bueno, contexto de descubrimiento, que sería donde surge. En el marco de esas hipótesis es donde tiene cierto valor, pero provisional, o sea, Popper. Luego se intenta verificar, es decir, a ver, recurrencias, regularidades, y surgen, sí. Sí, una persona está loca cuando alucina, cuando delira. Es decir, el delirio es una forma, está totalmente inconsciente. Se le cruzan palabras impuestas, etcétera. Teoriza, habla en metáfora. Entonces dice Lain que sí, ante una realidad insoportable de personajes que lo hicieron pomada, el sujeto se vuelve metafórico, es decir, empieza a hablar en abstracciones. Sí, vino el plato volador a mirar, claro, pero el plato volador resulta que es una metáfora de alguien, ¿m? Que en donde cosifica a las personas, o sea, es decir, se le disgrega el cuerpo, etc. Entonces, eh, digamos que se podía decir que la mente se psicotiza en ciertas circunstancias y tiene ciertas características provisionales, por supuesto. Pero no, después ya lo sacan y lo hacen manuales, hay diferencia encima. Psiquiatras creen otra cosa de la locura, la psicosis. Psicoanalistas creen, porque hay paradigmas. Y en psicología ya directamente la clínica toma de aquí allá y se está volviendo más psicoanalítico. Pero siempre hay algún retroceso, es decir, lo que pretenden volver al perro de Pavlov. El perro de Pavlov, te juro que habló solo, es un psicótico. ¿En serio? Si yo al tipo este lo veo, perdón, el perro, ¿qué tipo? Hasta cómo hablan te indican que están totalmente enajenados con título, no entendiste nada, nene, a vos te falta un montón, vos te quedaste con los apuntes de la universidad y hace falta que te actualice de verdad, que leas a gente que han criticado a tus ídolos, a Freud, por ejemplo, Politzer, lo demuele a Freud, 1929, 27, crítica de los fundamentos del psicoanálisis. ¿Mm? Que Freud sustancializó el inconsciente, es decir, descubre el inconsciente, pero lo describió y todo, pero lo transformó en causal y explicativo, es decir, el contenido que Merleau-Ponty también, esto es sustancialización de conceptos, o sea, y Gasset hablaba de entelequias. Acá en la Argentina esa operatoria lo hizo José Blecher, psicoanálisis y dialéctica materialista, y tenés una serie de personas que le dijeron yo mismo le digo a Jacques Lacan de que hay un sujeto social, el sujeto del inconsciente subjetivo, individual, no alcanza. Y Schrödinger dice que los conceptos que emergen de una ciencia aislada no tienen mayor validez porque no están concatenados con el resto de las interdisciplinas, o sea que la circularidad de la ciencia que dice Piaget en epistemología genética. Quiere decir que se utilizan parcialidades para crear rótulos y esos rótulos empiezan a tener vida propia. Ya después, ¿quién lo creó? ¿Para qué? Porque ya no. Entonces, y se generalizan además, indebidamente. No hay ética científica y la ética es esto de, ¿es lícito hacer todo esto? No es lícito. Formación de etiquetas, marcas, rótulos que a partir de características generales, es decir, características descriptivas al que tratamos de hacer entrar al sujeto. A ver, el DCM es así, tiene indicadores de tanto tiempo, recurrentes, en el marco de tantos meses, sí, entonces es un autista, es un autista. Coincide con los criterios de Leo Kanner, Uta Fritz, y pero no es un chico asustado como una tortuga que se refugió en su caparazón y que nos está escuchando sin duda, pero como su mente regresó a otra etapa, hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo como cuando era en esa etapa, una etapa
preobjetal speed, o antes del espejo de Lacan. Hay que ir a buscarlo detrás del espejo y hay que ir a buscarlo. ¿Sí? Ahora, ¿es autismo, es psicosis o no? Están ahí dando vueltas. ¿Sí? Son esos chicos que las abuelas de antes decían, no, no, para. Él algo le pasó. ¿Sí? Ya vas a ver que jueguen con él ahí un rato, después déjenlo. Un rato y después déjenlo. Sí. Entonces, claro, lo que estaba haciendo ahí la abuela era diciendo que jueguen con él y déjenlo. Claro, el apego, primer tiempo de la terapia del autismo, lo dejaste con... Y el chico queda como en estado de deseo, es decir, empieza a lo desiderativo, ¿no? El deseo empieza, que es lo que posibilita el pedido. Eh, pero estas características generales al que se le hace entrar a los individuos, si vos por ejemplo decís eh, narcisista, eh, es un término muy usado, ¿no? Hoy día, trastornos narcisistas de la personalidad a partir de Otto Kemper, que epistemológicamente se estudió su sistema y no tiene un sujeto consistente, con una teoría nosológica, psicopatológica consistente, ni una teoría del aparato psíquico, ni del rol de analista, ni nada. Es simplemente una hojarasca alucinatoria que es un lecho de Procusto, porque muchos lo siguen también. ¿Por qué es un lecho de Procusto? Porque eh, la gente misma trata de, sí, tiene esas características, entonces él es narcisista. Yo estoy con un narcisista, tengo que estar con un narcisista, ¿cómo voy a estar con una narcisista? ¿Eh? Chao, me separé. Por, entonces, y esas características descriptivas no reflejan una existencia en devenir, un sistema de vida, un estilo de vida. El proyecto en devenir que somos no lo refleja, porque refleja características subjetivas y no, por ejemplo, circunstanciales. Es decir, uno es uno y sus circunstancias, Gasset. ¿No? Son entelequias explicativas que se cosifican, es decir, el super yo eh, es la internalización de la figura de autoridad, o sea que el chico incorpora esas normas, la ley a partir de adultos que le ponen límite. Bueno, pero luego ese super yo pasa a ser explicativo, si es más o menos esto, si es más... Entonces se lo utiliza como herramienta, como causa, causa interna de cuando el sujeto simplemente tiene una parte normativa, sí, está inserto en la ley, una parte más primitiva, el ello, el yo, pero al transformarla en entelequias, ya el libro de Anna Freud, El yo y los mecanismos de defensa, dice que el psicoanálisis es estudiar el aparato psíquico, la interacción entre sus partes en relación no sé si dice la parte en relación al medio, fíjate vos. Bien, eh, todo diagnóstico es provisional, entonces dijimos, toda etiqueta tiene que ser validada en el marco de un proceso terapéutico o un proceso de investigación sociológica, psicológica, etc. De lo contrario, pierde toda base teórica, base técnica, base científica, está sacado de contexto y no sirve porque ahora, si te preguntan, en este caso pongamos, ¿no? El tipo habla poco, no se comunica, a veces se queda a jugar, descuida a la pareja, a los hijos, y ¿a qué hora vuelve? A las 22 horas, ¿a vos te parece? A las 22 horas. ¿A dónde estuviste? Estuve en la cancha, mi bichito, fui a jugar un poco, trabajé todo el día. Pero acá tenés hijos, vos tenés una familia, querido, no podés. Y empieza todo el conflicto. Entonces, fíjense que esto puede derivar en un divorcio incluso porque, claro, eh, resulta que son prejuicios infundados. ¿No? Es decir, que pierden su base teórica, su base técnica, llevan a la estigmatización y al daño moral. Es decir, que a la destrucción de parejas y... Yo me acuerdo, les conté a una mamá que defendía el diagnóstico de retraso de su hijo. No, él es retrasado, no puede hacer eso. Ah, pero señora,
¿No le dijeron que esos diagnósticos no son eternos? ¿Eh? Claro, si yo no trabajaba ese mapa materno, al pibe lo estaba trabajando desde las inteligencias múltiples. Mi terapia de inteligencias múltiples, ¡tim! No te lo pierdas. Y un día vino el padre también. No, pero usted tiene, es un volcán ese chico, de capacidades que... Es que el profesional no le explicó que, que esa característica es temporal, no es que dura toda la vida. Ah, sí, sí, y hoy día hay avance, así que el pibe empezó a emerger, empezó a correr en la cancha. No voy a decir que esto pasó ahí en Madrid 691 y yo era preceptor y estaba estudiando en esa época y eh, empezó a salir toda esa energética, la inteligencia reprimida, inteligencia corporal, ¿no? Terminó dando una charla sobre Belgrano gracias a un profe de historia que salió segundo, ¿no? Hasta le chorearon el podio. Bueno, no somos una etiqueta. ¿M? El peligro de la psiquiatrización, además, y la criminalización detrás de todo esto. Es decir, etiqueta, anormalidad, enfermo, ya ahí está lo jurídico. ¿M? Incluso el loco de la República de Dominique Laporte tiene derecho. Por eso, porque es de la República. ¿M? En este proceso también de normalización en donde no cumple las expectativas de cómo no se adapta, hace cosas que no es común. Entonces, a partir de toda esa vara, ñácate. Es también un proceso de psicopatologización, es decir, es un enfermo, un trastornado. Por eso es que hace estas cosas. Pero si estudiamos, vamos a encontrar las causas verdaderas de por qué un día él le salió ese diagnóstico, qué pasó, cuáles son sus habilidades reales, porque por ahí es un experto en carpintería. Yo conocí un pibe así, era tonto, es el que te agarra la moneda de menor valor pero más grande. Y se reían la moneda. Y él sabía muy bien que si agarraba la moneda de mayor valor se terminaba el juego. Entonces, a veces también hay cosas que hay que mantenerlo. En el tiempo a ver qué surge, hasta dónde llegan, qué están haciendo. Un buen investigador hace todo eso, ¿no? Se expone también, o sea, tenés que hacer trabajo de campo, tenés que meter cuerpo, entrevistas y demás. Y bueno, si vas a estudiar una cultura caníbal, bueno, hay que pagar por qué comen a los humanos. Y, y yo descubrí por qué comen a los humanos, ¿sabían? Sí. Bueno, es un avión que cae, ¿no? Y el tipo sobrevive, ¿viste? Pero era muy adinerado. Y los caníbales ya lo tenían ahí. Yo soy rico, soy rico. Y, ojo, sí, 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 el que todo contento. Ah, ahora se dieron cuenta, ¿eh? Sí, tengo mucha para, soy muy rico. Y ahí ya lo cocinaron y lo comieron. ¿Por qué dijo que era muy rico? Para el paladar, ¿no? Bueno. Eh, Uso condenatorio de las etiquetas, es decir, nada mejor que la prostituta, el delincuente, el drogadicto, el zurdo, el que esa gente que están, son el alma bella que hablaba Hegel y que Lacan considera como los locos verdaderos, que proyectan su mierda, lo malo de sí, lo desalojan sobre el prójimo. ¿No? Y utilizan las etiquetas para... Ellos nunca tienen nada, ellos son perfectos, es decir, mirá vos, la misma, encontraron el bosón de Higgs, la misma realidad. Sí, no sabés lo pillos que son. Entonces, este es el alma bella. La locura que hay detrás de todo esto. Usar conceptos científicos que no manejas o que perdió la base técnica o que se salió del contexto de la terapia, el diagnóstico, lo utilizás para carácter. Eso es loco, no es científico, eso habla de que no sos un buen profesional. A mí no me vas a encontrar hablando de un paranoico, de una... porque son momentos en la dinámica del devenir del sujeto familiar, pareja. ¿No? Sin duda que la psiquis tiene ciertas características.
pero no creo que exista lo que los psicologistas creen, o los psiquiatristas, eh, los psiquistas también, le podemos decir, que exista una mente exenta de lo social, lo político, porque de esto está el control psicosocial. Eh, Muchos avances psicológicos a veces que refutan esas etiquetas. El concepto de retardo era de la inteligencia intelectualista, Raven, Wessler, incluso este muchacho, el que creó Binet, Alfred Binet, que como había gente que leía menos, era un poco torpe, pero eran expertos en el campo. Y el test de Binet-Simon, sin duda que encontró, ¿no? Y lo filtraban. Cuando a lo mejor, bueno, vos lees menos, ¿en qué te desempeñas en la vida? Mirá si le hubiesen preguntado esto. Y mira, yo soy experto para cazar con cuchillo, en el campo. ah, Me largas una semana, que si quiere lo hacemos. Y yo sobrevivo. Los comandos, los verdaderos comandos, lo largan con un cuchillo y vuelve vivito y coleando. Comer raíces, lo que sea. Todo es alimento. Entonces, si hubiese sido así, pero no, no fue así. Bueno, eh, manuales psiquiátricos no epistémicos, como dijimos, son meramente esta clasificación, estos clasificadores que hay en toda ciencia, que les gusta hacer diccionarios, ¿no? eh, como en toda ciencia, ¿no? Existen estos que te hacen esos manuales. El uso operacional como hipótesis de trabajo de los rótulos debe ser la norma, es decir, que eso no se puede sacar de contexto. Ojo, porque por ahí por ahí es una histérica. No, pero a ver, encierro autístico, delirio, alucinaciones, tiene todos los elementos, mirá cómo está. Deja que la entreviste yo. Presentación de enfermo, estaba la chica. Hola, ¿cómo estás? Este, Vos debes saber mucho de este lugar, ¿no? Yo no creo mucho, ¿sabes? Que me miró. ¿Y te gusta la poesía? Sí, me gusta Antonin Artaud. Era un poeta también. Pichón Rivière pensaba que era loco. Y acá son todos así. Yo soy un suicidado por la sociedad. Una suicidada por la sociedad. El título del libro. Ah, sí. Mira qué interesante. ¿Y cómo es, Checo? Vos que estás acá ya conocés cuántos psiquiatras, la historia, todo, me gustaría escucharlo. ¿Vos querés escuchar la historia acá? Y empezó a contar. Cuando me contó todo eso me di cuenta de que historiza con todo el detalle la dinámica institucional, aquel se hace loco, aquel está por la comida. Entonces le dije al jefe de la sala, mira, no es por nada, pero ¿vos escuchaste hablar de la locura histérica? No, psicosis o neurosis, o sea, no locura histérica. Son los que parecen esquizofrénicas, están en el fondo, van hacia, se desestructuran, hay regresión, delirio, alucinaciones, se abandona, fenómenos de retorno en el cuerpo disgregado, etcétera, pero no, después vuelven, tienen retorno. Y así que tiempo después creo que salió de ahí esa piedra. Preocupada tal vez por ese hombre que la quería matar, que era su pareja. Bueno, eh, sesgos pseudocientíficos. Esto es generalizar indebidamente a partir, generalizar la etiqueta, es decir, ya es válido, ya existen los paranoicos, entonces es muy conspiranoico. Y en los debates a veces se utiliza como para agredir también este uso violento de las etiquetas. Nah, pero vos sos un enfermo, vos no estás bien, vos andás, hacete tratar. Porque, es decir, esa no es un debate, sino es una violencia verbal la que se piensa como pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es atacar al otro, es argumentar sobre un tema. Si no tenés argumento, bueno, pero también desde otro punto de vista, como diferencia.
Por eso el hecho procusto de querer hacer entrar a los demás en nuestros esquemas. Cuando hay alguien que es diferente, que piensa distinto, ya nos desacomoda un poquitito. Y lo que hay que ver es la diferencia, no queda otra. Ahora, si salís a contraatacar con que no piensa como vos ideológicamente, tiene otra sociedad en su mente, lo ataca, entonces ya aparece la violencia. Um, los ismos científicos, como dijimos, es decir, ciencias aisladas hablando de toda una vida, ¿no? Entonces, para caracterizar a un sujeto, haría falta articular psicoanálisis, psicología, sociología, antropología, con la praxis, con logros, con otras hipótesis también política, que nos llevaría a la consideración de que un animal en cautiverio como un mono le pasaría el síndrome del mono. Se entra en crisis cuando está encerrado. A nosotros nos agarran esas crisis crónicas a veces porque estamos atrapados en un orden socioeconómico de explotación, de sufrimiento, de vida invivible como es el capitalismo. Entonces, ¿y de qué podés padecer? El síndrome del mono, entonces. Es decir, pero no, acá lo que se busca verdaderamente son enfermos anormales para excluir, es decir, porque el orden social no se mantiene si no es con injusticias, violencias, enfermando, trastornando, etcétera. Entonces el proceso de exclusión, etiquetaje, encerrar al loco en el psiquiátrico, al psicópata en la cárcel, ahora los que violentan también van a la cárcel, o el que hace piropo. Ahora el piropo ha pasado a ser como una parte del psicópata, de la ley de acoso. Y a mí me pasó, me fui a La Plata y entonces, Linda, ¿me decís la hora? ¿Qué? ¿Me deciste Linda? ¿Viste? Sí, sí, la hora. Estaba un muchacho ahí en una concesionaria, se reía, flaco, la que te estás comiendo. Pero perdón, disculpe, yo le pido disculpas. No, 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 nada, disculpa, quédate acá. Fue a buscar al oficial. Che, flaco, decirle que me perdone. Doblé la cuadra, tomé un taxi y me fui. No, es terrible. Bueno, es que se confunden juicios de caracterización que es propio de la ciencia, que es caracterizar, explicar, ¿no?, lo que el proceso, los fenómenos, los momentos, con el juicio de valor que es el cómo debería ser. Y ahí es donde entran los criterios de salud, de enfermedad, normalidad, ¿no? Entonces, esos criterios están teñidos de ideología, entonces, este uso excluyente, estigmatizante, estigmatizante de las etiquetas, desde los que parecen más ideológicos hasta los más psiquiátricos, entre otros. No somos una etiqueta, somos una historia en devenir y por advenir. Uno y su circunstancia, decía Gasset, o sea que somos eso. No estamos abstraídos, no existe el ser aislado, sino por el contrario, decía Blecher, hay que explicar por qué devenimos aislados en un lugar solo porque dijimos algo o tuvimos una catarsis. Las tribus tenían su catarsis, su momento de descarga. Acá se catarsis y es relato salvaje. Un día de furia, ¿no? Somos un proyecto y un programa en devenir, etcétera. También está el uso agresivo y discriminatorio de los rótulos. Ya te dije, los negros son retrasados, locos, psicópatas, violadores en Estados Unidos, y acá lo son los pobres, al que hay que fusilar porque está lleno de inseguridades, hay que intervenir las provincias, ahora también van a usar las adicciones como usó el imperio para intervenir los países, etcétera, y ya estamos hartos de esta clase de política y de gente que no tienen mínimamente idea de nada sobre lo que debería ser una Argentina próspera, donde todos pudiésemos coexistir en el mismo barco y que no haya gente que esté pensando de esta manera. Por más que se crean la nueva generación, imbuido de las IA y todo eso, creyéndose que
vas a hipnotizar siempre a la gente. Te salió una vez, no te va a salir dos veces. ¿Eh? Porque, ya lo dijo Sarmiento, ¿no? Podés engañar a todos siempre. Descontextualización de los rótulos, del encuadre técnico, del encuadre psicológico o sociológico, etcétera. También es un uso moral de las etiquetas porque es adaptativo, presiona hacia la conformidad. Si no, ya sos un delincuente, un enfermo y ya están los procedimientos. La policía de la mente, como es el psiquiatra, o llaman a la policía. Entonces, lo que hay detrás es el control psicosocial a través de las etiquetas. Cuando alguien está usando una etiqueta es porque está excluyendo, te está diciendo, esa persona es un enfermo, un anormal, etc. De modo que este uso ideológico y de control social, este uso instrumental y adaptativo de las etiquetas es propio del capitalismo, porque a vos te dicen sos un enfermo y ya te controlas, no querés ser enfermo, entonces te aplican una etiqueta y no querés serlo. Yo, un psicópata, porque te dije eso y así. Entonces, pero socialmente se lo utiliza para clasificar, para condenar, hay leyes, es imputable o no, ¿viste? Hay psiquiatría, hay todo. Entonces, hay todo un orden social que eh, gestiona todo esto. En el sentido de la adaptación a la alienación generalizada, a la locura cotidiana. Finalmente el psicoanalismo y el psicologismo que pretenden explicar la complejidad de una vida a partir de etiquetas y rótulos. Ponerle esta marca, ya está listo, que pase el que sigue. Y esto se aplica en la escuela también. El chico le aburre las clases y jode, charla y desatento, desatención. ¿Y es inquieto también? Sí, suele ser inquieto. Desatención e hiperactividad, ya está, listo de la etiqueta. Psicólogo. Eh, y el psicoanalismo es Castell, el sociólogo, hablaba de esto, de que descontextualizar la psicología misma o la psiquiatría misma, cualquier ciencia que se aísle también le podemos llamar sociologismo o socioanalismo también, porque se aísla, se transforma en un ismo que quiere explicar el todo social a partir de las partes, o sea, el ismo científico. Psicología no se articula con sociología, con política, con nada. Entonces, terminan en un sesgo que pierde validez, pierde lógica, el que utiliza las etiquetas entonces se transforma en una persona que dejó de ser un profesional, basado en la ciencia, en técnicas, procedimientos que se pauta para los diagnósticos, las terapias, etc. Se fue de ética, ya se fue de ética. Pero hay algunos que te lo aplican de buena manera, ¿no? Tu ex, los enemigos, en el marco de la aporofobia. Los pobres suelen tener todos los rasgos de violencia, de enfermedad mental, de desadaptación. Y los hijos de los ricos no son más que genios y modelos ideales de salud mental. ¿En serio?